Continuamos en Noticias Globovisión Economía y como les comentaba está con nosotros José González, no vía Skype, hoy está en vivo con nosotros. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Mariana, encantado de estar en el programa. Bueno, queríamos hablar más allá de lo que comentamos siempre sobre los mercados de valores, hoy que tenemos la oportunidad de tenerlo acá en vivo y que está en el país y que ha podido ver parte de la situación. Quisiera consultarle sobre las propuestas que se han elaborado en materia económica. La mayoría son muy vagas porque es verdad, no existen unas cifras oficiales y no se conoce efectivamente cuáles son las dimensiones del problema financiero con exactitud, con cifras oficiales. Sin embargo, quisiera consultarle, muchas de estas ideas andan por la vía de revisar o reestructurar deuda por parte de Venezuela. Algunas llaman a solicitar o sobre la necesidad de solicitar préstamos al Fondo Monetario Internacional. Otras hablan de materia de subsidios. ¿Cómo hacer o cómo lo están viendo ustedes desde los mercados financieros que finalmente son los que van o no a contribuir a un financiamiento para lo que el país necesita? De cara a Venezuela sigue habiendo mucha especulación y mucha expectativa. Y Venezuela tiene una presencia constante en la prensa internacional, no solo financiera, sino política. De los medios de comunicación más importantes, hablamos CNN, el New York Times, el Washington Post, y la pregunta que se siguen haciendo los analistas, ¿cómo Venezuela, con un deterioro en términos de abastecimiento, de inflación, de distorsión de precios relativos, expectativas, tipo de cambio, sigue pagando su deuda externa? Es más o menos irracional. Ahora, entendemos, por otro lado, que políticamente no pagarla o anunciar algún tipo de refinanciamiento sin un plan sobre la mesa es políticamente suicida. Y hay signos de que algo está empezando a suceder. Hace una semana, 10 días, un poquito menos, el Banco Central de Venezuela entrega por primera vez, en 4 años prácticamente, las cifras completas de la macroeconomía venezolana al Fondo Monetario Internacional. ¿Eso indica o no algo? ¿Hay especulación? Ya tenemos indicadores más o menos claros de la inflación oficial desde el Banco Central de Venezuela en Venezuela que bordea el 23% al mes, más o menos, 23-25%. Son indicadores espurios, como se llaman en economía, que no significan mucho, pero significan algo. Y los nuevos anuncios sobre abastecimiento, sobre el control de las cadenas de abastecimiento por las Fuerzas Armadas, indican también que hay una intención de establecer algún tipo de transparencia, control, eficiencia, que sin embargo no indica que hay un plan de ajuste coherente que permite un reperfilamiento de la deuda razonable, si no este año o el próximo. Eso todavía está por verse. Estamos en julio. La mayoría de estos compromisos vencen en octubre. En octubre. Tenemos vencimientos importantes en octubre y vencimientos importantes el próximo año. Estamos contra reloj. Y el precio del petróleo cayó de los 50 y volvió a los 46, 47. Tenemos Brexit en el camino, tenemos tensiones con China y tenemos las elecciones en los Estados Unidos. Además, China también ha corregido y Japón han corregido, toda esta región asiática ha corregido sus perspectivas de crecimiento. Y porque seguimos, los efectos de Brexit ya han sido descontados por los mercados financieros. Sin embargo, el temor de repercusiones políticas en Europa, el retorno de nacionalismos y xenofobias en Europa y la amenaza que eso tendría contra el euro van a seguir un poco en el horizonte. La ventaja es que las tasas de interés en los Estados Unidos probablemente no suban más que una sola vez hacia fin de año, lo cual mantiene las condiciones constantes. Pero la amenaza de recesión europea y recesión en los Estados Unidos, la atención se vuelca después de las convenciones del Partido Republicano y el Partido Demócrata en 10 días en la elección americana, y ese debate va a ser muy duro. Y el temor a que Trump gobierne los Estados Unidos va a estar permanente. El riesgo político norteamericano que no existía en el pasado día entra en la ecuación y contribuye a esta desaceleración del petróleo que perjudica a Venezuela en términos de sus cuentas nacionales. Además de esto, que le perjudica porque tiene menos ingreso en una coyuntura que se ha recrudecido más que en otros años por el tema del abastecimiento en el país. Cuando se ve un gobierno que, si bien, como usted señala, estaban tomando o están tomando algún tipo de medidas en materia de abastecimiento, si lo vemos son más de las mismas medidas que siempre se han tomado, misiones, leyes, pero no hay una comunión sector público, sector privado, no hay una
necesidad de sentarse a dividir lo que es la economía por un lado y la política por el otro, sino que todo se ha centrado en lo mismo, pero además ahora está visible y presente el poder militar dentro de esto para manejar el tema del abastecimiento y la distribución. ¿Qué clase de mensaje manda esto a unos mercados cuando sí, efectivamente, es un país que ha pagado su deuda, que ha honrado sus compromisos, pero que no logra avanzar en su coyuntura económica y que ahora, más que nunca, se la pone de frente a los militares y una oposición que no maneja todas las cifras o toda la realidad financiera conocida o específica que tiene el Estado y que lanza propuestas al aire y que creo que hasta el momento han tratado de replegarse por un tema de mejor ser cautelosos? Siguen siendo medidas administrativas, logísticas, de administración de los pocos recursos existentes, que no terminan de atender las distorsiones profundas financieras y económicas en el país. Venezuela pasó de tener una inflación monetaria, la masa monetaria dejó de crecer, y dejó de crecer porque los compromisos del Banco Central de Reserva de la República con sus contrapartes que imprimen billetes no han sido cumplidos, por lo tanto no se pueden seguir imprimiendo billetes. Sin embargo, la inflación sigue subiendo. Estamos pasando de una inflación monetaria a una inflación de expectativas. Por lo tanto, la inflación sigue subiendo, los diferenciales entre el CIMADI y el tipo de cambio alternativo no se cierran, son muy estables. Pero en una paradoja financiera, si usted compra dólares a 600 y los vende al tipo de cambio innombrable, su retorno es más o menos 30%. La inflación mensual es 25%. El retorno en las actividades de lo que se llama el bachaqueo son de 600 y pico por ciento. En la medida que esa distorsión de precios relativos no se corrija, las distorsiones van a seguir creciendo. Lo que Venezuela sigue demandando es un ajuste macroeconómico para el cual se necesita algún tipo de acuerdo político entre las partes, que es lo que decía el expresidente Zapatero hoy día en Globovisión. Parte del acuerdo, si se puede llegar a ese acuerdo, parte del diálogo. No nos olvidemos que la cadena es diálogo, negociación y acuerdos políticos para el futuro de Venezuela. Él habla del abastecimiento, pero solo se va a abastecer cuando se corrijan esas distorsiones de precios relativos, y eso pasa por un ajuste y un acuerdo de las partes para que ese ajuste sea viable, aplicable y que los subsidios sean adecuados. Ahora, ¿cómo ajustamos los precios relativos? Sinceramos la inflación, abastecemos y subsidiamos sin un reperfilamiento, refinanciamiento de la deuda externa voluntario. Ok, todo eso está atado, todo eso está amarrado y los plazos son muy cortos. Y la economía se sigue contrayendo, la inflación sigue creciendo. Hoy decía el ministro de Agricultura, Wilmar Castor Soteldo, que las misiones no son estructuras fijas y que no deben perdurar en el tiempo de la misma manera. Esto se está diciendo desde hace mucho tiempo. Todas estas misiones, si bien fueron una buena iniciativa, debieron haber ido evolucionando en el tiempo. El problema es que todo parece haberse quedado estancado y volvemos a otra misión. Está entrampado esto en un tema ideológico que le impide al gobierno nacional avanzar. Y son soluciones puntuales y son como parches. El concepto de las misiones, que es un concepto que viene de Cuba. Cuba es una economía que recién se está incorporando al mercado. Venezuela tiene una economía de mercado, es una economía de consumo. Es una economía en que la gente consume bienes diversos, de valores diversos. La hiperinflación venezolana, que ya es un hecho y no una amenaza, y si no hay ajustes va a seguir empeorando, es la primera hiperinflación en la historia de la humanidad, en que vemos una hiperinflación que puede llegar a niveles del 2.000, 3.000% en una economía de consumo. Desde la inflación alemana del año 24, la estabilización peruana que termina en los 90 con la argentina y la brasileña, eran sociedades que tenían economías estatizadas con sectores privados muy reducidos y con demanda de consumo muy constreñida. Y lo que vamos a ver en Venezuela, lo que estamos viendo en Venezuela es exactamente lo que sucede con una inflación de estas dimensiones, con una dinámica económica como la que tiene Venezuela. Y eso es como la acupuntura cambiaria. Está demostrado médicamente que la acupuntura alivia, pero no soluciona, no cura, no, ¿sí? Y lo que tiene, el problema de las misiones, creo que las misiones resuelven, pero no solucionan. Resolver es arreglar ya, pero No es no lo mismo soluciona. entregar una bolsa de comida que sentarte a dialogar y producir en masas para que no tengas que llevar la bolsa. Y generar empleo para que la gente pueda comprar sus propios alimentos en un supermercado donde existan los bienes. Ahora, ¿qué va a suceder? Todo ajuste macroeconómico, desafortunadamente, genera un evento
recesivo intenso. En los procesos de ajuste que son social y políticamente muy delicados, los anaqueles de los mercados se llenan de bienes, pero el dinero no alcanza para comprarlos. Y como hay que detener la inflación, yo no puedo indexar los sueldos para que la gente siga comprando. Ese bache, para que ese bache se supere, tiene que haber acuerdos políticos nacionales y subsidios sociales progresivos y no regresivos. En este tema también ha entrado otro, y es el tema del tipo de cambio en el país. Existen varios tipos de cambio, entre ellos está el tipo de cambio paralelo. En este caso, varias personas o varios funcionarios incluso han dicho que ha ido bajando, pero ha ido bajando porque existe menos capacidad para hacer el cambio, Sí. o ha ido bajando porque la política del CIMADI fue exitosa. Han bajado porque la emisión monetaria se ha detenido. La emisión monetaria que crecía 60% al año, se dispara 80% al año, hoy día vuelve a crecer a 60% al año, pero es un tema muy puntual. En el momento en que aparezcan los billetes de 200, en el momento en que el gobierno siga tratando de financiar el déficit interno con bolívares sin respaldo del crecimiento en las reservas o en dólares, en la medida que sigan pagando la deuda con los pocos recursos que quedan, esa inflación se vuelve a disparar y ese diferencial se vuelve a disparar. El problema es que cuando entra uno en una inflación del tipo la que tiene Venezuela hoy día, que es 700% al año, el problema ya no es la devaluación, es la inflación. Porque la inflación siempre avanza más rápido que la devaluación y se come el diferencial cambiario. Hasta que se detiene esa inflación y se reactiva la economía a través de un golpe recesivo. Y para eso se necesitan las líneas de asistencia del Fondo Monetario Internacional para balancear la balanza de pagos en lo que se procesa el ajuste. En este momento, Venezuela, además del Fondo Monetario Internacional, también acudió a solicitar lo que son las reservas en el Fondo Latinoamericano de Reservas. ¿Esto le daría algún margen de maniobra? ¿Puede Venezuela acudir a otro tipo de organismo más allá de las líneas de crédito que puede obtener con China, que ya sabemos que van contra proyectos? Sí, y el FLAR, Venezuela pidió 1.000 millones al FLAR y creo que solo le dieron 300 millones. Es decir, las limitaciones son muy claras y el Fondo Monetario Internacional sigue siendo la opción más viable y más estructurada de cara a la crisis actual. Bien, le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globo Visión Economía. Era José González, economista. Hoy estaba aquí con nosotros en el estudio. Nosotros hacemos otra pausa.